3, ¿no es cierto? Ustedes ya están en el capítulo 4 con el INGE. Vamos a resolver el ejercicio 2, si no lo hicimos. Vamos a ver qué trata. Estamos todavía en pandeo, ¿no es cierto? Estamos atrasados. Ok, entonces pongamos solución. Vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Calcular la carga máxima que puede soportar la estructura, dándonos todos los datos que están ahí, ¿no? El esfuerzo admisible de tracción, compresión, el coeficiente de forma, el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad transversal y la longitud de esta columna. ¿Ok? Entonces pasamos a que vamos a ver, nos pide la carga máxima, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el análisis por, vamos a poner uno, vamos a decir análisis por pandeo, porque también puede haber, o hay, o deberíamos hacer el análisis por esfuerzos combinados, ¿no? O por calidad de material, como el INGE lo llama. Entonces, si hacemos el análisis por pandeo, estamos hablando de una carga crítica que pueda soportar esta columna y no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, perdón, no es el área, me estoy confundiendo con otra ecuación. El módulo de elasticidad multiplicado, perdón, un ratito. Ahora sí, multiplicado por la inercia menor de la sección, en caso de que esta carga se esté actuando en el centro de gravedad, ¿no es cierto? Y dividido entre qué, entre K, que es un coeficiente de reducción de la longitud efectiva, ahí está multiplicada por la longitud, y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos un caso de apoyo para encontrar K primero. ¿Cuánto vale K? Tenemos que nuestra columna está empotrada en la parte inferior y libre en la parte superior. ¿Qué caso es, chicos? ¿Cuánto vale K en este caso? ¿Alguien? K vale 2 algo así. Sí, exacto, correcto, Richard. Y también Gabriela, ¿ok? Entonces sí, K vale 2. ¿Por qué? Porque la longitud que se va a pandear tendría que continuar de esta forma también. Entonces, por eso es que K va a ser, en este caso no va a reducir, sino va a ampliar nuestra longitud efectiva, ¿no? Ok, entonces ya con esa idea, con el valor de K, ya sabemos cuánto vale K y decimos, ¿qué más nos falta, no? Vamos a ver acá. Tenemos pi es una constante, tenemos el dato del módulo de elasticidad, tenemos la longitud y ya tenemos K. Nos falta la inercia. Ok, entonces calculemos la inercia del eje X y del eje Y y vamos a ver cuál es el menor y ese va a ser, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo en esta sección. Es que esta sección no es simétrica, no es doblemente simétrica ni simplemente asimétrica, ¿no es cierto? Es asimétrica. Entonces, si es asimétrica esta sección, la inercia XY es igual a 0. Y hemos dicho que el pandeo se va a dar, bueno, y la fuerza crítica la vamos a hallar respecto de los ejes centroidales y principales, ¿no es cierto? La misma idea que el capítulo, acá está, la misma idea que el capítulo 2, ejes centroidales y principales. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a decir 1.1, vamos a decir determinación de
inercias. Vamos a ver. También necesitamos el área, pero eso sería para el análisis por esfuerzos combinados. Ok. Entonces determinamos la inercia. Primero vamos a determinar la inercia en X, que va a ser igual a acá, ahí no. Entonces vamos a dividir esta sección de esta forma. Ok, listo. Entonces decimos para el área sub 1, el área sub 2 y el área sub 3, ¿no? Entonces acá no hemos determinado el centro de gravedad, ¿no es cierto? Pero como está repartida equivalentemente tanto 12 a la derecha como 12 a la izquierda y 24 también, entonces directamente deducimos que el centro de gravedad está básicamente en el centro de toda esta sección, ¿no? Aquí sería 12 más 3 a la mitad sería 13.5, ¿no? 13.5, 3 medios, 1.5 más 12, 13.5. La misma idea de acá para acá, 12.5, perdón, 13.5. Y a la mitad de toda esta altura sería 3 más 12, la mitad de 24, 15, ¿no? Y la misma idea de aquí para abajo, 15. Y ahí está nuestro centro de gravedad. No ha sido necesario determinarlo en un paso en sí, con la formulita de sumatorias de áreas por U dividido entre el área total de la sección. No ha sido necesario. Ok, entonces ya está. Una vez conociendo el centro de gravedad, acá decimos estos ejes están ahí. El ejercicio no los dice, y es algo que debo corregir, que la carga está aplicada en el centro de gravedad de la sección, ¿no? No nos lo dice, pero es así. Es algo que debe estar en el enunciado, ¿no es cierto? Como en sus exámenes. Así que de eso no se preocupen. Si va a estar a cierta excentricidad, el enunciado se los va a decir. ¿Ok? Entonces, continuando, vamos a decir el área o la inercia local del área 1 va a ser la base paralela al eje X, 13.5, multiplicada por la altura, en este caso 3 centímetros al cubo sobre 12, ¿no? Más el área 13.5 por 3, multiplicada por la distancia en Y hasta el centro de gravedad de esta subsección. Sería esta distancia, ¿no? Sería 12 más 1.5, ¿no? La mitad de acá, sí, de aquí es 12. La mitad de 3 sería 1.5, entonces 13.5. 13.5 al cuadrado. Más. Ahora acá, si nos fijamos, la subsección en amarillo 3 tiene la misma inercia local, la misma área, y por ende también va a tener la misma distancia vertical. 2 está aquí, la mitad de 3, 1.5, 13.5. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 2 directamente. Por 2. Entonces decimos más aquí el área en verde. La base va a ser 3 por la altura 24 al cubo sobre 12. Más el área 3 por 24 multiplicada por esta distancia vertical, pero vemos que el centro de gravedad de la sección en verde coincide con el centro de gravedad de toda la sección, ¿no es cierto? Entonces esa distancia es 0. Listo, ahí ya hemos hallado la inercia en X. Por favor, estén calculándolo. Vamos a hallar ahorita la inercia en
Y. Muy bien, si hallamos la inercia ya estaríamos hablando acá de distancias horizontales, pero ya hemos dicho vamos a copiar todo, solo que con el exponente cambiado. Más el área 13.5 por 13 y ahora ahí estamos hablando de una distancia horizontal, ¿no es cierto? Entonces sería desde de aquí, ¿no es cierto? A partir de la mitad del 3, 1.5 más la mitad de 12, 6. Y esto sería 6 más 1.5, ¿no? No, 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 no. No, 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 me estoy confundiendo. Vamos a hacer la resta, más bien, mejor. La totalidad de la base de esta área en amarillo es 13.5. La mitad sería, ¿cuánto sería? 6. Vamos a hacerlo. 6.75, ¿no? La mitad. Pero eso está medido desde este borde hasta este punto rojo. 6.75. Pero el centro de gravedad de la sección no está en el borde, sino en el centro de ahí. Entonces a este 6.75 le tenemos que restar 1.5, que es la mitad de 3. Y esa sería nuestra distancia, 5.25 al cuadrado. La misma idea para la sección o la subsección 3, ¿no? Entonces decimos acá, esto multiplicado por 2. Más nuevamente la misma idea, 3 elevado al cubo por 24 dividido entre 12. Como la sección o el centro de gravedad de la sección en verde coincide con el centro de gravedad de toda la sección, la distancia es 0. Entonces toda esta expresión, por en vano la vamos a escribir, si se va a hacer 0 directamente, ahí acaba nuestra inercia en Y. Entonces, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto sale la inercia en X? 18.278. ¿Exactos? Sí, ya pues sí. Ok, muchas gracias. El otro, ¿tienes de la inercia en Y? ¿Alguien tiene? No, sí, una pregunta. Adelante, John. Para hallar la inercia en X, estamos tomando la sección amarilla, entonces la base no sería 15, ¿o sí? Ujú. Sí. ¿Por qué tomó 13.5? Sí, tienes toda la razón, John. No es 13.5, es 15. Esto sería 15. Esto también. Y la distancia es 13.5, eso sí está correcto, ¿no? Entonces aquí también cambiaríamos. ¿Por qué he hecho eso? 15, 15 y 15. 13.5, 3.24. Está bien hasta ahí, ¿no? Sí, sí está correcto. Entonces esto igual está mal. ¿Por qué? Porque lo que sería en realidad acá sería 15 dividido entre 2. Tendríamos 7.5, ¿no es cierto? 7.5. Y a este 7.5 le tenemos que restar la mitad de 3, sería 1.5 y la distancia nos sale 6.
Sí. Sí. Y X me sale 19.926. Ok, dame chance, vamos a abrir esto. Sí, me he equivocado total. ¿Cuánto sale, por favor? 19.926. Centímetros a la cuarta, ok. La inercia en Y tiene 4.981.5. 4.981, ¿cuánto? Punto 5. Gracias, Ricardo. Todo. Ok, entonces ahí está, y tenemos las inercias en X y en Y. No, me he confundido, ¿no es cierto? No, no sé por qué ese error. Ok, entonces pues vamos a determinar la inercia XY, ¿no? Para verificar que esta inercia no es, o que los ejes ahí no son principales. Entonces decimos la inercia XY, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Decimos el área de la primera sección, 15 por 3, ¿no es cierto? 15 por 3 multiplicada por, acá tenemos que tomar en cuenta los signos. Acá en X sería una distancia negativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está yendo al lado contrario del eje X. Y esa distancia en X es 6. Perdón, aquí, pero menos 6 tenemos que poner, ¿no? Menos 6. Menos 6. Y en Y, la misma idea, está yendo al lado contrario del eje Y. Entonces esa distancia en Y va a ser negativa también. Y esa distancia en Y sería 13.5, menos 13.5. Listo. Decimos más. De la sección en verde sería ya. 3 por 24, ¿no es cierto? El área por la distancia en X, 0 por la distancia en Y, 0. ¿No? No hay distancias. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad coincide con todo el centro o con el centro general de toda la sección. La sección en amarillo. Decimos más, el área va a ser 15 por 3. ¿Por qué? Por la misma distancia horizontal que sería, a ver, ¿dónde está? 6, ¿no es cierto? Pero en este caso positivo, ¿por qué? Porque va en sentido al eje X, o está en el lado positivo o en el cuadrante positivo de nuestros ejes. Entonces es positivo en ambos sentidos, como tanto como en X como en Y, ¿no es cierto? Entonces decimos las mismas distancias, perdón, las mismas distancias, solo que positivo. Entonces, ¿cuánto sale de acá? Inercia en X, Y. No nos va a salir 0, ¿no es cierto? Esto se convierte en más, esto es más, esto es 0. Entonces simplemente sería esto por 2. Nada más. 7.290. 7.290 centímetros a la cuarta. Ok, entonces el hecho de que esto sea diferente de 0, ya sea mayor o menor, igual, o mayor o menor a 0, positivo o negativo, nos indica que los ejes no son principales. Bueno, entonces acá decimos que hacemos. Necesitamos los ejes, las inercias de los ejes principales y centroidales, ¿no es cierto? Solo las inercias, si se dan cuenta, porque acá no interviene ningún otro término más, ni esfuerzo, ni el ángulo tita de rotación, ¿qué más? Ni las coordenadas, ¿no es cierto? Nada. Entonces, directamente necesitamos solo la inercia
de los ejes centroidales y principales. Entonces, como ya conocemos, decimos, en este caso nos ha salido, vamos a ver, la inercia de X', ¿no es cierto? Del eje X', en este caso de los ejes centroidales y principales va a ser igual a ¿qué? La inercia en X menos la inercia en Y dividido entre 2, ¿no es cierto? Así, no me acuerdo muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. No encuentro en... ¿Dónde estamos en esfuerzos combinados? Mm. Aquí no hemos rotado. Ah, aquí está. Era más, ¿no es cierto? Aquí tenía la duda. Aquí es menos y aquí es más. Me he equivocado ahí. Esto es más dividido entre 2. Más, vamos a ver si es más, menos. Entonces la inercia en X nos ha salido mucho mayor a la inercia en Y. Entonces por eso le ponemos más, ¿no? Como la inercia en X es mayor a la inercia en Y, ponemos más. Entonces aquí ponemos la raíz. ¿De qué? La inercia en X menos la inercia en Y dividida entre 2 más la inercia en X y al cuadrado. Pero esto igual está elevado al cuadrado. Sí, correcto. Entonces acá decimos, reemplazando, ustedes reemplácenlo los datos. Y para la inercia en Y utilizamos negativo, ¿no? La inercia en X más la inercia en Y dividido entre 2, pero necesitamos el negativo menos la raíz de la inercia en X menos la inercia en Y, todo esto dividido entre 2 y todo esto elevado al cuadrado más la inercia XY al cuadrado. ¿Cuánto nos sale, chicos? ¿Cuánto nos sale? Desemplácenlo ustedes directo. Aquí están los valores de la inercia en X. La inercia en X es eso. ¿Cuánto le sale? $22,893.033. Ok. Y la inercia en Y. Solo es cambiarle el signo, ¿no? Solo intercambiar el positivo por el negativo, nada más. ¿Cuánto es, chicos? $2014.467. Listo, muchas gracias, Ricardo. Ricardo, sí. Ok. Entonces ahí ya tenemos las inercias en X y en Y, prima, que entonces eso significa que son de los ejes centroidales y principales, y como en este caso la fórmula solo nos indica eso, no nos importa nada más, decimos, vamos a reemplazar, pero antes que nada, entonces decimos,
¿Cuál de los dos vamos a reemplazar en la fórmula? ¿La inercia en X o la inercia en Y? De los ejes centroidales principales, obviamente, ¿no? ¿Cuál de El los menor. dos? El menor, ¿no es cierto? La inercia en Y. Entonces, este es el que vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Por qué? Porque la carga está actuando en el centro de gravedad de la sección. Si hubiera excentricidad simple o excentricidad doble, ya las cosas cambian, ¿ok? Vamos a ver cómo afecta tanto que hay excentricidad. Mientras tanto, reemplazamos esa, decimos 1.2 y que ponemos cálculo de P crítico. Decimos, ok, la carga crítica va a ser igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad transversal. Directamente lo vamos a reemplazar. Es de 2.080.000. Eso multiplicado por la inercia en Y de los ejes centroidales y principales, 2014,467. 2014,467. Y ahí está. Decimos el valor de K no va a cambiar, ¿no es cierto? Es igual a 2 por la longitud de la columna, 480 centímetros. Todo en las mismas unidades, por si acaso. Entonces tenemos la carga, perdón, la fuerza crítica. ¿Cuánto es? Pues la fuerza que pueda soportar antes de que esta columna colapse por pandeo. O se pandee, en otras palabras. $14,283.38. Listo, ahí está. En kilogramos, ¿no es cierto? Sí, Luego es pi al tengo, cuadrado. sí, es pi al cuadrado. Sale 44,872 entonces. Ok, ok. Ujú. Vamos a ver, 44.000 igual, alguien dictó acá. No, no, sale rojito. 44.872,552, ¿no? Ahí está. Esa es la carga que soporta la columna antes de que se pandee, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver 1.3, el cálculo del efecto de corte. ¿Qué pasa con el efecto de corte, no es cierto? Una vez que esta columna se pandee por cierta carga, ¿no es cierto? La deformación de esta columna va a ser algo así, ya sabemos. No es tanto así, vamos a borrar 0 al inicio y ahí más o menos, ¿no? Ahí está la idea. Pero esto no, o sea, no es que va a estar en un estado inicial así y de repente ni bien le aumentemos 1 kilogramo o algo así más o menos a lo que... Ok, a ver, a ver. La posición inicial está en negro, ¿no? Pero para que llegue a la posición final o a la deformación máxima, va a transcurrir y no va a pasar de instante a instante, ¿no es cierto? Primero se va a deformar seguramente así, así, después así, después así, hasta que va a llegar a una deformación máxima
donde esta ya se va a romper, en otras palabras, ¿no? O va a colapsar. Ya no va a aguantar más la carga y va a colapsar. Esa es la deformación máxima. Entonces, mientras vaya deformándose esta columna, la carga va a ir actuando sobre esa. Entonces, de tal manera que va actuando como en forma de cortante, así se dan cuenta. Así está, y aquí. Esto va como que tratar de hacer un corte por esta parte, ¿no? Un corte en la columna. Y ese efecto se le calcula también y se le aumenta esta carga crítica, ¿no es cierto? Ese es el efecto de corte del que se habla y se aumenta la carga crítica o se halla una fuerza de tal manera que eh, incluya el efecto de corte. El efecto de corte no es nada más que P sub D, si mal no recuerdo. Así es como lo denominaba el Inge. Sí, P sub D, ¿no es cierto? Ahí está. El efecto de la fuerza cortante en el pandeo. P sub D, el efecto de la fuerza cortante. Y P sub D no es nada más que el módulo de elasticidad transversal por el área dividido entre el coeficiente de forma. Entonces decimos G por A dividido entre alfa, ¿no es cierto? O sea, no hay que calcular nada nuevo, solo el área, no hemos calculado el área, vamos a decir acá, cálculo del área, 2 veces 15 por 3, porque hay 2 veces que se repite esa área, más 24 por 3, ¿no? 24 por la altura 24, la base 3. Entonces ahí tenemos el área. ¿Cuánto es el área, por favor? 2 veces 15, 90. ¿Cuánto es? Rapidito. 162, ok, gracias Milton. Centímetros cuadrados, ¿no? Entonces hacemos el módulo de elasticidad transversal, nos dan como dato siempre, es 780.000 kilogramos centímetros cuadrados, 780.000 kilogramos centímetros cuadrados, 780.000. Multiplicado por el área 162, dividido entre el coeficiente de forma 1.5. Y ahí tenemos el efecto de corte o la carga del efecto de corte. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cuánto es, chicos? Ok, 84, 24. ¿Cuántos ceros eran? 4 ceros, ¿no? Ahora sí se dan cuenta, esta carga es inmensa. Pero aquí está la carga crítica que incluye el efecto de corte. ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen? Ah, aquí está. What? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ok, vamos a hacer otra vez esto. 15 por 3 más 24 por 3 igual a 162. No me acuerdo cuánto era esto, pero directamente vamos a decir que es ese valor. 84,24,000 kilogramos, ¿no? Falta un cero. Así, 4 ceros. Ok, gracias, gracias. Acá. Y recién encontramos la carga crítica. ¿Qué es P sub E? Vamos a ver. P sub E no es nada más que la fuerza que hemos hallado por Euler, ¿no es cierto? No les he dicho eso. ¿O les he explicado sobre Euler? Creo que sí.
Sí, les he explicado, recuerdo. Sí, la carga crítica de Euler, ¿no? P sub E es la carga calculada por Euler. Entonces aquí directamente vamos a poner cálculo de P crítica. Entonces lo que hemos puesto arriba está mal, ¿no es cierto? Esto es P sub E, la carga calculada por Euler. Eso es nada más. Entonces la carga crítica, ¿qué incluye? Incluye la carga de Euler y la carga por efecto de corte, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, P sub E es ese valor largo, 44,872,552, pero todo eso dividido entre, vamos a ver, 1 más P sub E, 44,872,52 dividido entre P sub D, 84,24,000, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto sale esto? Ahora sí, la carga crítica. Ok, sale 44,848,662, ¿no? 662 kilogramos. Ahora aquí quiero que noten algo. Esta carga, ahí acabamos, ¿no? Por el análisis por pandeo. Y esa sería la carga crítica o la carga máxima, vamos a decir 1, sería igual a la carga crítica, ¿no? Quiero que vean esto. ¿Hay mucha diferencia entre la carga crítica y la carga de Euler que hemos hallado? No, no es cierto. Ambos son 44,800. Uno es 72 y otro es 48. Entonces, ¿qué es lo que hace el efecto de corte? Hace que la carga de Euler se reduzca. En vez de aumentar, ¿no es cierto?, la magnitud de la carga crítica, hace que la carga crítica se reduzca en comparación a la carga de Euler. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que nuestra columna tenga menor capacidad de soportar más carga o mayor carga, ¿no es cierto? Pero la diferencia es casi nula. A ver, serían como 50, 70, 20 kilogramos, ¿no? La diferencia más o menos. 20 kilogramos, que es insignificante en comparación a las magnitudes de las que estamos hablando, 44,000. Entonces ahí vemos que el efecto de corte no es tan drástico cuando estamos hablando por pandeo. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está claro, ¿no? Entonces vamos a pasar Sí, al una punto. pregunta. Adelante, William. La inercia Y de prima, ¿por qué escogemos la inercia, el valor más pequeño, para reemplazar en la fórmula? ¿Por qué? A ver, ustedes háganlo rapidito. Reemplacen, no vamos a hallar el efecto de corte directamente. ¿Por qué? Porque hemos visto que no hay mucha diferencia entre ambas cargas, ¿no es cierto? Reemplacen este valor en la fórmula de Euler, 22,893,0033 en esta ecuación, en la de Euler, acá. En vez de esto pongan, ¿cuánto era? 22,893,033. ¿Y cuánto nos sale la carga?
¿Cuánto sale la carga P sub E, chicos? Chicas. 50.900 o 509.000, ¿no? ¿O he visto mal? Sí, 509.945,707. Eso es lo que sale, ¿no? Vamos a suponer que no vamos a tomar en cuenta la carga o el efecto de corte porque ya hemos visto que la diferencia es mínima, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la comparación entre estos dos, entre esta carga 1 que hemos hallado y la carga 2, ¿no? Con las dos inercias. Hemos dicho que la carga máxima en realidad es la carga mínima, ¿no es cierto? Mínima entre todas las P sub I que vayamos a hallar. Entonces acá entre estas dos cargas, ¿cuál es la menor? Con la que hemos hallado con la inercia menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Simplemente aquí esto es, mientras este factor, la inercia sea menor, la carga que pueda soportar nuestra columna va a ser menor. Y esa es la que estamos buscando, la carga crítica, la carga máxima que pueda soportar la columna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pi es constante, el módulo de elasticidad es constante, K va a ser constante y por ende la longitud. La única varianza va a ser en la inercia. ¿Está claro? Y no puedo leer tu nombre completo. Sí, todo claro. Listo. Entonces, si en la inercia ponemos un valor menor, entonces tenemos también un valor menor de la carga, ¿no? ¿Y qué es lo que verdaderamente estamos buscando? Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a 2. Análisis por esfuerzos combinados. O también el INGE lo llama por calidad de material. ¿Ok? Ponemos la ecuación del esfuerzo en Z, ¿no es cierto? De esfuerzos combinados, que es igual a más menos una normal dividido entre el área más menos un momento en X o multiplicado por una distancia en Y dividido entre la inercia en X más menos el momento en Y multiplicado por una distancia en X dividido entre la inercia en Y. Cuando hablamos de esfuerzos combinados también estamos hablando de esos esfuerzos que se dan en los ejes centroidales y principales, ¿no es cierto? La misma idea que pandeo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos el momento en X es igual a una carga P multiplicada por una excentricidad en Y. Y el momento en Y es una carga P multiplicada por una excentricidad en X. Estas excentricidades no es nada más que los brazos perpendiculares a la fuerza P, ¿no es cierto? Nada más. Pero como sabemos que la carga está actuando en el centro de gravedad de la sección, entonces no hay excentricidad, la excentricidad es cero, tanto en X como en Y. Y si no hay excentricidad, no hay momento en X ni en Y. Y si no hay momento, toda esta expresión se simplifica, también toda esta expresión. Las dos, ¿no es cierto? Entonces lo único que queda es esto, que el esfuerzo de tracción-compresión va a ser igual a... o el esfuerzo en Z, mejor para que no haya confusiones. Más o menos una normal en este caso, y la normal directamente lo voy a reemplazar, es la carga P. ¿No es cierto? Porque la carga P no tiene componentes en otras direcciones. La única dirección es la que se está mostrando y en este caso es del eje Z, vamos a decirlo. A lo transversal está Y y X, entonces a lo longitudinal el eje Z. Solo tiene ese componente, por eso digo que la normal va a ser igual a la carga P. El área, la hemos hallado, era 162 y ahí está. 162. Ahora esta carga está en compresión, entonces no le ponemos positivo, le ponemos negativo. Pero eso significa simplemente el esfuerzo.
el esfuerzo es negativo, entonces nos indica que es compresión. Pero ya para hallar la carga, no nos importa el signo, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, este es el esfuerzo que se va a generar en todos los puntos, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de un esfuerzo normal, no importa las distancias o dónde esté ubicada la carga. Entonces decimos cuánto nos da el esfuerzo de tracción con presión el ejercicio. 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces igualamos el esfuerzo admisible. 2000 debería ser igual a menos P, pero ya no le voy a poner negativo porque sabemos que ese signo simplemente indica que es compresión. Entonces P dividido entre 162. Si se dan cuenta aquí, en este caso, si hubiera habido excentricidad, tendríamos que usar las inercias en X y en Y, ambas, que sean de los ejes centroidales y principales, tanto así también de los momentos, ¿no es cierto? Y las coordenadas también, las distancias. Ese método ya lo sabemos, puede ser por el método 1 o el método 2, en este caso de los ejes centroidales simplemente, o de los centroidales y principales, esos métodos. Esos métodos tendríamos que usar en caso de que sí exista algún momento. Y si va a existir algún momento, significa que va a haber excentricidad, ¿no es cierto? Ok, pero en este caso no pasa eso, no hay excentricidad, entonces directamente nuestro ejercicio se vuelve fácil respecto del tema de esfuerzos combinados. Entonces decimos aquí el esfuerzo máximo 2 va a ser igual a 2000 multiplicado por 162. 2000. Y eso nos sale un valor de 324 mil kilogramos. Nada más, ¿no? Kilogramos. Estamos hablando de una fuerza. Kilogramos, fuerza en equilibrio. Entonces ya hemos analizado por los dos, no hay nada más que hacer. Y decimos resultado. Resultado final. Entonces, acá la carga máxima va a ser igual a la mínima, ¿no es cierto? Entre la carga máxima que hemos hallado 1 y la carga máxima que hemos hallado 2. Nos fijamos y decimos, para la carga máxima 2 hemos hallado 324.000 y la carga máxima 1 hemos hallado 44.000 y 324.000. Entonces, obviamente, la carga máxima va a ser igual a la de Pandeo, ¿no es cierto? 44.848, eso vamos a poner. Coma 662 kilogramos. Y ahí está, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Entonces aquí también podemos añadir esto. O la columna. Colapsa por pandeo. Eso significa que es muy esbelta. Que es muy delgada en comparación a su longitud. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Sí, sobre los momentos, las excentricidades en Y y en X, ¿cuáles serían esas distancias que usted mencionó?
Vamos a ver. Vamos a traer esta sección. Y vamos a decir. Vamos a suponer, ¿no es cierto? El ejercicio no nos los indica, debería indicarnos, es un error denunciado, que la carga está siendo aplicada en el centro de gravedad de la sección, está siendo aplicada acá. En ese caso no habría excentricidad. ¿Por qué? Porque la carga coincide con el centro de gravedad de la sección, no hay excentricidad. Pero en el caso de que digamos por acá, ahí está siendo aplicada la carga, o para que no esté en el aire y no se confundan, vamos a decirlo ahí, en la esquina de la sección. Ahí está excentricidad, sería excentricidad en X, ¿no es cierto? Y ahí está excentricidad, pero excentricidad me refiero a los ejes, ¿no es cierto? A los ejes. Excentricidad en Y. Y ahora, si vamos a rotar, esta excentricidad obviamente va a cambiar, ¿no es cierto? Pero no sé hacia dónde tendríamos que rotar, pero voy a suponer que es así, la rotación que deberíamos hacer. Vamos a decir que nos ha salido negativo tita. Vamos a decir que esos son los ejes centroidales y principales. En este caso, las excentricidades ya no serían esas, ¿no? Serían medidas respecto desde los ejes que ya hemos hallado, de los cuales tenemos que trabajar. Este sería la excentricidad en X y este sería la excentricidad en Y. Ahí sí existe excentricidad cuando la carga no está aplicada sobre el centro de gravedad de la sección, nada más. Pero el ejercicio nos indica que la carga está siendo aplicada en el centro de gravedad de la sección específicamente, nada más. Como en su primer parcial. No, claro, ¿Está claro? sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Se los voy a pasar, ok. Pensé que sí lo había hecho. Bueno, últimamente estoy con muchos pendientes. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. Ahí está el efecto de corte, ¿no es cierto? Pandeo debido a una carga excéntrica. Aquí está. Esta sería la carga crítica de Euler. Si se dan cuenta, ya no tiene la misma forma. Pi al cuadrado por E, por la inercia, dividido entre K, multiplicado por L y L al cuadrado. No, ya no tiene la misma forma. Es otra. Y vamos a hacer. ¿De dónde se deduce esta ecuación? Se deduce a partir de la carga crítica de Euler, de la ecuación de la elástica. A partir de eso. El ejercicio 3 que nos indica. Vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque estamos atrasados nuevamente. ¿Qué grupo somos? Grupo 2. Nuevo documento. Abrir en la pizarra. El ejercicio 3 que nos pide demostrar la siguiente ecuación. ¿Por qué? Porque en su examen tienen que demostrar las ecuaciones en caso de que sean... vamos a ver, van a entender después. Vamos a poner acá solución, no sé dónde, acá. Solución. En caso de que les meta una carga con cierta excentricidad, ustedes sí o sí tienen que
hacer la deducción de esta ecuación en su examen. ¿Ok? Entonces decimos, a ver. ¿De dónde tenemos que demostrar esta ecuación? Ese es el objetivo. Entonces vamos a partir de la ecuación de la elástica que nos dice que la derivada de y respecto de x tiene que ser igual a menos el momento dividido entre i, el módulo de elasticidad por la inercia. Esa es la ecuación de la elástica. Vamos a confirmar eso. Sí, la ecuación de la elástica. Entonces nos pide cuando haya cierta excentricidad. Pero aquí está la gráfica. Me olvidaba eso. Es de un apoyo que está empotrado en la parte inferior, perdón, y libre en la parte superior. La deformación, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Ok. Nos planteamos los ejes, ¿por qué? Porque no los han planteado acá, pero lo vamos a hacer nosotros. Vamos a decir. Lo voy a hacer así. No, mejor no, acá. Y así. Acá está Y y aquí X. Perfecto. Entonces decimos acá, esta carga, pero hay excentricidad, no está aquí, ¿no es cierto? No está aquí en esta gráfica. Qué error. Lo vamos a hacer así. Esta carga debería estar aquí. Olvídense de esto. Y esto representa la excentricidad. E. Y la posición final de la carga igual va a estar a la misma excentricidad, ¿no es cierto? E. Entonces aquí vamos a encontrar la ecuación del momento en algún punto cualquiera. Decimos en este punto, en cualquier punto, ¿no? El momento en ese punto. Vamos a decir, hasta aquí va a ser una distancia y que no conocemos, porque está en el eje coordenado y. Y esta distancia y es desde el centro de gravedad de la sección hasta el punto amarillo. Y de esta distancia hasta acá no es nada más que la deformación máxima, y la deformación máxima es esto. La deformación máxima. Entonces esta distancia no es nada más que la deformación máxima o la deformación simplemente Perdón, acá me estoy confundiendo. Hasta este punto nomás.
Ok. Entonces esa distancia hasta el final de nuestra columna va a ser igual a la deformación máxima más, ¿qué? Más la excentricidad menos y, ¿no? Sí, más, esto no es negativo. La deformación máxima más la excentricidad, perdón, la deformación máxima no está medida desde aquí, sería medida desde donde se da la excentricidad o hasta donde acaba la excentricidad. Una vez que acaba la excentricidad, a partir de ahí se va a dar la deformación máxima. Entonces, por eso digo que este punto o esta distancia en azul es igual a la excentricidad más la deformación máxima menos esta coordenada en Y que no conocemos. Esa sería la distancia de la carga P. Y la carga P está aplicado acá. Al final, en la deformación final. Entonces de ahí sacamos el momento. El momento no es nada más que una fuerza por el brazo y el brazo es esta distancia en azul. Y esa distancia en azul es la deformación máxima más la excentricidad menos esa coordenada en Y que no sabemos. Y ahí está. Entonces esta ecuación la reemplazamos acá en la ecuación de la elástica. Entonces decimos la derivada segunda de Y respecto de X va a ser igual a ¿qué? Acá al menos no lo vamos a tomar en cuenta porque ya estamos tomando en cuenta acá los signos correspondientes de esta distancia, ¿no es cierto? Entonces ya está. El momento va a ser igual a una carga P por la deformación máxima más la excentricidad menos esa coordenada en Y, que no sabemos, es nuestra variable, dividido entre EI. ¿Ok? Entonces separamos todo lo que tenga la variable Y. En este caso, esto multiplicado por P nos daría menos P dividido entre E e I, ¿no es cierto? Por Y. Simplemente estoy separando. Más la carga P por la deformación, no voy a poner deformación máxima, simplemente deformación, dividido entre EI. Y ahí tendríamos, bueno, vamos a llevar todo lo que contenga la variable Y al otro lado de la ecuación para formar una ecuación homogénea. Y las ecuaciones homogéneas son las que tienen una solución general, se le llama, ¿no es cierto? En cálculo 3, hemos aprendido eso. Decimos la derivada segunda de Y respecto de X. Eso va a pasar con positivo P sub I. P sobre EI, ¿no es cierto? Multiplicado por Y. Y acá dejamos todo lo que no contenga la variable Y. Entonces tenemos P sobre EI multiplicado por la deformación más la excentricidad. Listo, tenemos, vamos a decir acá, siendo que beta vamos a utilizar una reemplazo de variables, lo podremos decir así. Siendo que beta va a ser igual a P sobre el módulo de elasticidad multiplicada por la inercia. Y tenemos esa expresión justamente acá y acá también. Entonces, escribiendo la ecuación, la derivada segunda respecto de X va a ser igual más, ¿no es cierto? Beta por Y va a ser igual a beta por la deformación más la excentricidad. Y ahí tenemos la ecuación
diferencial. Entonces la solución, una solución general a estas ecuaciones homogéneas es esta, la siguiente. Esto igual lo podemos poner de esta forma, ¿no es cierto? Segunda derivada es igual a esto. Entonces la solución general a esta ecuación es igual a esto. Esta es la solución general a una constante a sub 1 multiplicada por el coseno de beta x. Por si acaso beta y x están sobre el coseno, están dentro del coseno, más una constante 2 multiplicada por el seno de ¿qué? De beta x. Más esta parte, toda esa expresión, beta por la deformación más la excentricidad dividido entre la constante que tenemos acá en y, beta. Entonces, ¿de dónde nos sale? Que la solución general va a ser igual a una constante a sub 1 por el coseno de ¿qué? De beta x más la constante 2 por el seno de beta x más la deformación más la excentricidad. Ahí está. Esa sería la solución general a la ecuación que hemos encontrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Encontrar los valores de estas constantes a sub 1 y a sub 2. ¿Cómo? Nos vamos a plantear las condiciones de borde que tenemos gracias a la deformación por los diferentes apoyos que se nos vaya a presentar. En este caso es un empotrado abajo y libre arriba. Eso significa que en Y va a ser igual a 0, ¿no es cierto? La deformación en Y va a ser igual a 0 acá abajo. Y la rotación también va a ser igual a 0. Eso significa que Y', la derivada, va a ser igual a la rotación, es igual a 0. Acá arriba tenemos una deformación, Y igual a una deformación. Y eso, casi no nos sirve lo de arriba, ¿no es cierto? Tenemos esas dos condiciones de borde, pero acá tenemos que decir que cuando x sea igual a 0, ¿no es cierto? Cuando x sea 0, Y va a ser 0. Y cuando x sea igual a L, se va a dar la deformación máxima. Dos condiciones, dos incógnitas, se puede resolver el sistema de ecuaciones que vamos a plantear ahora. La primera condición era que cuando x sea igual a 0, Y va a ser igual a 0. Tenemos. Entonces reemplazamos estas condiciones en esta ecuación. Y igual a 0 igual a la constante 1 por el coseno de ¿qué? De beta, pero x vale 0, ¿no? Más a 2 por el seno de beta, x vale 0. Más la deformación más la excentricidad. Entonces tenemos una ecuación. ¿La podemos simplificar? Sí. ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿No es cierto? Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces esto directamente es 0. Pero ¿cuánto vale el coseno de 0? ¿Y cuánto vale el seno de 0? Coseno de 0, 1. ¿Y el seno de 0? 0. Exacto. Entonces de aquí ya directamente sin hacer un sistema de ecuaciones podemos encontrar el valor de a sub 1, ¿no es cierto? Porque si el seno de 0 es 0, a sub 2 directamente o toda esta expresión nos va a salir 0. No es que a sub 2 nos vaya a salir 0, ¿no? Entonces de aquí decimos 0 va a ser igual a sub 1 porque el coseno de 0 es 1 más la deformación más la excentricidad. Y de aquí ya hallamos el valor de a sub 1 que es igual a menos la deformación más la excentricidad.
Y ahí está el valor de nuestra primera constante, A sub 1, ¿no? Y solo con plantear una condición. Entonces planteamos la siguiente condición. ¿Cuál era la siguiente condición? Que cuando x sea igual a L, y va a ser igual a una deformación máxima, ¿no? Es simplemente deformación, porque acá tampoco lo dice. En esta ecuación no pone deformación máxima, pero se sobreentiende. Ok. Entonces reemplazamos esa ecuación, esta condición de borde. Esta condición nos da simplemente lo más crítico, ¿no? Que no nos está pidiendo en este caso. Entonces de nada nos serviría hacer esa condición. Vamos a utilizar esta condición, la siguiente. La que les decía acá. Que cuando x sea 0, la rotación o la derivada de la ecuación de la deformada va a ser igual a 0, ¿no? Usamos esa condición. Entonces, cuando x sea 0, la derivada de y va a ser igual a 0. Entonces, para eso derivamos primero esta ecuación. Esta, ¿no? La que hemos hallado. Entonces, la derivada de y va a ser igual a ¿qué? Ok, entonces decimos, primero derivamos esto, como es una constante, se deriva igual a 0, entonces directamente pasamos a derivar el coseno. Entonces ponemos a sub 1 multiplicado por la derivada del coseno. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? ¿Cuánto es, chicos? Menos seno, algo así. Menos seno de lo que tenga que adentro, ¿no es cierto? No. Entonces, menos seno de ¿qué? De beta x. Por la derivada de lo que tenga adentro. Entonces, la derivada de beta x es igual a beta. Nada más, ¿no? Perfecto. Ahora pasamos a derivar esto más a sub 2 por la derivada de seno. ¿Cuánto es la derivada de seno? ¿Cuánto es, Coseno chicos? de beta por x. Exacto. Pero ya no es negativo, ¿no? Hacemos memoria. Coseno de beta por x. Entonces derivamos todo lo que tenga adentro el seno. Entonces sería directamente también beta. Derivamos esta expresión como son constantes y no tiene nada que ver con beta directamente a 0. Y ahí está, tenemos la expresión derivada. Reemplazamos esta condición de borde que cuando x sea 0, la derivada de y va a ser 0. Entonces decimos 0 más, ya hemos hallado el valor de a sub 1. Vamos a reemplazarlo. Directamente a sub 1 es igual a menos esto, menos la deformación más la excentricidad, ¿no? Y menos por menos da más, así que directamente le voy a poner eso. Tenemos la deformación más la excentricidad. ¿Por qué? Por el seno de ¿qué? De beta x y x vale 0. Entonces, seno de 0 multiplicado por beta más a2 multiplicado por el coseno de 0 por beta. Listo. El seno de 0 hemos dicho que es igual a 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Decimos entonces, toda esta expresión se hace 0, entonces 0 se va a igualar a 2 multiplicado por el coseno de ¿qué?
perdón, esto es 1 directamente, ¿no? A2 por beta. Entonces hay dos opciones para que esta ecuación se cumpla. Que A2 valga 0 y que beta valga 0. Pero como beta es igual a una carga P sobre EI, a no ser que la carga sea 0, estos dos tienen un valor que es diferente de 0 o es mayor a 0, de hecho, ¿no es cierto? Pero de nada nos sirve analizar entonces por pandeo si la carga vale 0, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces decimos que como beta es diferente de 0, la única opción es que A2 sea igual a 0. Entonces de ahí sacamos que A2 es igual a 0. Y hemos hallado los valores de las dos constantes de nuestra ecuación de la deformada de nuestra columna, ¿no? Y ahí está, vamos a poner acá. Entonces la ecuación quedaría así. Y igual a ¿qué? A la constante A1 menos la deformación más la excentricidad. Eso multiplicado por el coseno de beta. Como A2, ¿cuánto vale? 0, ¿no es cierto? Entonces toda esta expresión se hace 0. Lo que nos quedaría sería la sumatoria de la deformación más la excentricidad. Listo, ahí está. Pero en realidad nos pide demostrar esto. Entonces, no basta ahí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces sabemos que beta es igual a P sobre EI. Y si nos damos cuenta aquí en esta ecuación, P es la que está despejada de toda la ecuación, entonces hacemos eso. Decimos... Aquí hay algo más. Aquí, esta carga ya es para las condiciones críticas. Condición más crítica. ¿No es cierto? De nada nos sirve conocer una carga que no sea la máxima que pueda soportar la columna. ¿No es cierto? Entonces la condición más crítica, ya hemos dicho, una vez que ya sabemos eso, aplicamos la condición más crítica, que cuando X sea L, ya va a ser igual a la deformación máxima, ¿no? O simplemente deformación. Reemplazamos eso en esta ecuación antes que nada. Y decimos. Entonces y igual a la deformación va a ser igual a ¿qué? Menos la deformación más la excentricidad multiplicada por el coseno de ¿qué? De beta por X, y en este caso X ya no vale 0, sino vale L, más la deformación más la excentricidad. Listo. Si nos damos cuenta, tenemos un factor en común, entonces hacemos esa simplificación, decimos la deformación más la excentricidad multiplicado por 1 menos el coseno de beta L, ¿no? Como que ya nos estamos acercando a esta cuestión. Eso creo. No. Tenemos que despejar beta, porque beta está en función de P, ¿no es cierto? Entonces de aquí es de donde tenemos que despejar beta. En vez de hacer esto, vamos a despejar beta. Entonces, a ver. Toda esa expresión, vamos a llevarlo al otro lado. O vamos a decir que la deformación más la excentricidad, esto lo vamos a llevar al otro lado para convertirlo en positivo, multiplicado por el coseno de beta L,
va a ser igual a la deformación más la excentricidad menos la deformación, ¿no? Esto estoy llevando al otro lado. Entonces lo que nos queda sería esto. El coseno de beta L va a ser igual a la deformación con deformación se va, excentricidad dividido entre la deformación más la excentricidad. Esto estoy llevando al otro lado. El objetivo es despejar beta para despejar P, ¿no? Entonces decimos beta L va a ser igual a la inversa de ¿qué? De coseno sobre, de la excentricidad sobre la deformación más la excentricidad. Ahí está. Poco a poco despejando beta. Por último, aquí hay algo que no he tomado en cuenta. Beta es la raíz de P sub I. Y si beta lo elevamos al cuadrado, entonces beta al cuadrado va a ser igual a P. Es una ayuda matemática, ¿no es cierto? Entonces, de donde aquí teníamos que decir beta al cuadrado, beta al cuadrado. Ahí está. Es igual. Qué error. Ahí es. Eso es. Esta es una ayuda para encontrar o para volver a esta ecuación, una ecuación homogénea que tenga su solución general conocida. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Aquí decimos que beta es igual a ¿qué? O beta al cuadrado es igual a P sobre EI, ¿no? Recién ahí. Ok. Entonces elevamos todo al cuadrado. Decimos acá entonces beta al cuadrado, L al cuadrado va a ser igual a la inversa del coseno menos 1 de la excentricidad, la deformación más la excentricidad, y todo eso al cuadrado. De acá reemplazamos beta al cuadrado, que es P sobre EI. Decimos entonces P sobre EI directamente acá. 1 sobre L al cuadrado lo estoy llevando al otro lado. Coseno o la inversa del coseno de la excentricidad más sobre la deformación más la excentricidad y todo eso al cuadrado, ¿no? Seguimos copiando la ecuación. Es donde decimos que P va a ser igual a EI sobre la longitud al cuadrado multiplicado por la inversa del coseno de que de la excentricidad más la deformación más, perdón, la excentricidad sobre la deformación más la excentricidad. Y ahí está. Es la ecuación que deberíamos demostrar. No, nos ha salido igual. Lo único acá es que tomen este artificio. Bien, me he confundido garrafalmente. Es un artificio matemático para volver a esta ecuación una ecuación homogénea. Ecuación diferencial homogénea, ¿no? Que tenga su solución general conocida. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahí está, hemos demostrado esta ecuación. Pero solo cuando haya una excentricidad simple, nada más. No es una excentricidad doble. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto ustedes lo tienen que ir repasando
y con los diferentes apoyos o condiciones de apoyos, ¿no es cierto? No solo tenemos empotrada libre, sino también tenemos doblemente articulada, ¿qué más? Doblemente articulada, vamos a ver. Acá tenemos los diferentes apoyos. Empotrada, empotrada, empotrada libre, articulada, empotrada, articulada, articulada. Sería bueno que lo hagan para los 4. Bueno, en este caso hecho para la empotrada libre. Para los otros 3, por si entra en su examen, ¿no? ¿No es cierto? Ya sepan cómo resolver, cómo haya la carga crítica cuando haya excentricidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Esta partecita de resolver ecuaciones, chicos, tienen que repasar un poquito. Porque no solo les va a pedir para eso, el INGE en su examen. Vamos a ver qué más hay. A la demostración, ya directamente he entrado yo acá, entramados, piezas entramadas. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Y les voy a pasar el video que les decía, para que ustedes lo vean y complementen y sepan cómo hallar los valores de K para cada condición de apoyo. Y también se guíen en eso para hallar la excentricidad o la carga crítica cuando haya excentricidad en los diferentes apoyos, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego a todos, que tengan un buen fin de semana, nos vemos. Hasta luego, sí. Hasta luego, amigos.